Chicos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos de nuevo en la clase de hoy que va a tratar sobre músculos. Para hablar de músculos, primero tenemos que clasificar a los músculos, ya que tenemos varios tipos de músculos. Tenemos músculo liso y tenemos músculo estriado. Y dentro del estriado, a su vez, tenemos una subclasificación en músculo esquelético o somático y músculo cardíaco. Vamos a ir viendo las diferencias entre cada uno de estos músculos, pero aprovechando estas imágenes se los voy a ir señalando. Aquí tenemos un dibujo sobre una fibra muscular lisa. A las células musculares también se les llama fibras musculares, ¿sí? Esta célula muscular lisa tiene la característica de tener un único núcleo central y no se le ven estriaciones transversales. Sí tiene algunas estriaciones longitudinales, pero que con el microscopio no son identificadas, por eso tiene esa apariencia de liso. Entonces recuerden ustedes que el músculo liso se llama así porque no posee estriaciones transversales y tiene un único núcleo central. Por otro lado, la musculatura lisa está regulada por el sistema nervioso autónomo o visceral, que ya lo vamos a estudiar más adelante, que es precisamente el que comanda las vísceras u órganos. Entonces, este sistema nervioso autónomo o visceral es totalmente involuntario. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde encontramos este tipo de músculos lisos? Estamos mencionando en las vísceras u órganos. Y que tenga regulación involuntaria quiere decir que uno no puede decirle, por ejemplo, al músculo o la musculatura del estómago que se contraiga más rápido o menos rápido. Tampoco le puede decir a la musculatura del intestino que se mueva de una determinada forma o de otra. A eso se refiere con que la musculatura es involuntaria. Nosotros no podemos controlar esos movimientos. Esto es un dibujo de una musculatura lisa y aquí lo que observamos es la foto de un preparado histológico de músculos lisos donde se ve la presencia de los núcleos centrales y no se ve estriaciones transversales. Por el contrario, acá tenemos los músculos estriados, es decir, que tienen esas estriaciones transversales que son identificadas por la microscopía. Entonces, dentro de los músculos estriados que tienen estas estriaciones transversales, tenemos a su vez dos tipos. El músculo esquelético o somático, que es aquel que se inserta en los huesos y que tiene las características, aparte de las estriaciones transversales, de tener muchos núcleos y periféricos, a diferencia del liso, que era un solo núcleo y central. Estos son muchos núcleos, los ven aquí de azules, muchos núcleos periféricos. Y la otra característica que tiene el músculo esquelético es que tiene control voluntario, es decir, es comandado por el sistema nervioso central, entonces es totalmente voluntario. Los músculos esqueléticos, como el nombre los dice, se insertan en el esqueleto o en los huesos. Entonces, por ejemplo, yo sí puedo decidir levantar los brazos, porque tengo control sobre los músculos de los brazos, o puedo decidir caminar, porque tengo control voluntario sobre los músculos de la pierna. También puedo decidir inspirar, tomar aire, porque tengo control sobre los músculos, como el diafragma, los intercostales, que son los músculos respiratorios. Entonces, todo lo que está insertado en los huesos va a tener control voluntario y esos van a ser precisamente los músculos esqueléticos. Por otro lado, el músculo cardíaco, es curioso el músculo cardíaco. ¿Por qué?
porque tiene estriaciones transversales como el músculo esquelético, por eso también es estriado, pero tiene un único núcleo central como pasa con el músculo liso. Y además el corazón, el músculo cardíaco que se encuentra en el corazón, también es involuntario como el músculo liso. Es decir, yo no le puedo decir al corazón acelérate más o desacelérate. Yo no tengo control sobre eso. Más allá que efectivamente deportistas y gente que practica yoga o ese tipo de disciplinas pueden tener un mayor control, pero así todo no es un músculo voluntario. Entonces, fíjense ustedes, tiene características del esquelético y tiene características del liso. Pero ¿qué lo hace o qué otra característica es propia y exclusiva del músculo cardíaco, también llamado miocardio? Miocardio quiere decir músculo cardíaco. ¿Qué otra característica tiene este miocardio? La presencia, fíjense estas líneas mucho más oscuras que las de las estriaciones transversales. Estas líneas más gruesas se llaman discos intercalares y esa es una característica pura y exclusiva del músculo cardíaco. ¿Y para qué sirven estos discos intercalares? Para que todas las fibras musculares actúen como un sincicio. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las fibras musculares se contraigan en forma conjunta para que el corazón pueda actuar como bomba, a diferencia de la musculatura esquelética que se van a ir contrayendo según la necesidad. Por ejemplo, si yo hago 10 flexiones de brazo, se van a contraer un grupo de fibras, pero si hago 20 flexiones de brazo y le pongo peso, seguramente se van a contraer más fibras. En cambio, en el corazón, por más que la frecuencia cardíaca aumente o sea normal, el corazón siempre tiene que contraer todas sus fibras juntas para actuar como bomba. A eso se llama un sincitio. ¿Y quién le permite esa característica? Los discos intercalares que hacen que todo el mensaje de que se tiene que contraer, cada fibra se traslade al unísono. Y lo que vemos aquí abajo precisamente es una foto a la microscopía de una histología del miocardio, donde se ven, fíjense, las fibras que tiene esa forma así fusiforme, el núcleo central que es único, más en detalle veríamos las estriaciones transversales, que por ahí no se ve tanto acá, pero lo que sí se observa bien son los discos intercalares, que son estas líneas más oscuras. Bien. Habiendo clasificado los tres tipos de músculo liso, esquelético y cardíaco, o también, como decía el esquema anterior, músculo liso y estriado, y dentro del estriado el esquelético y el cardíaco, luego de haber clasificado músculos, vamos a detenernos ahora en el músculo esquelético o somático. Aquí tenemos un esquema donde vemos el músculo que está formado por carne. De hecho, el prefijo sarco quiere decir carne. ¿Y por qué digo sarco? Porque cada una de las células musculares está formada por una membrana plasmática y un citoplasma, como todas las células. Pero la membrana plasmática en el músculo se llama sarcolema y el citoplasma de una célula muscular se llama sarcoplasma. ¿Por qué se llama sarco? Porque justamente este prefijo quiere decir carne. Entonces, aquí tenemos un músculo que está conformado por diversos fascículos, que son así de esta forma cilíndrica. Dentro de estos fascículos vamos a tener la fibra muscular. Esta es la célula. Acuérdense ustedes que la célula muscular también es llamada fibra muscular. Esta es la que tiene el sarcolema
y en su interior el sarcoplasma. A su vez, dentro de la fibra muscular vamos a tener unas estructuras llamadas miofibrillas y dentro de esas miofibrillas los miofilamentos. Esta miofibrilla con los miofilamentos conforman la unidad contráctil del músculo esquelético que es llamado sarcómero, donde justamente sarco, recuerden ustedes que ese prefijo significa carne. Entonces, ustedes no sé si alguna vez vieron estas muñequitas rusas, mamushkas se llaman, que van una dentro de la otra, o sea, hay una muñeca grande y uno la abre, hay una muñeca más pequeña y uno la abre, hay otra más pequeña y así sucesivamente. El músculo es algo parecido, solamente que tiene esta forma cilíndrica, de fibras, esta forma fusiforme. Entonces, a partir de esta estructura cilíndrica de mayor tamaño que es el músculo, voy a tener en el interior los fascículos, en el interior de los fascículos las fibras musculares o células musculares, en el interior de ella la miofibrilla y en el interior de la miofibrilla los miofilamentos. Estas dos conforman la unidad contráctil o sarcómero. Entonces, vamos a ir a la estructura interna de esta célula muscular o fibra muscular esquelética. Recuerden que estamos hablando siempre del músculo esquelético o somático, es decir, el que se inserta en los huesos o esqueleto. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, acá está indicado el sarcolema, es decir, la membrana plasmática. En su interior, el citosol o sarcoplasma. Todo esto conforma la fibra muscular o célula muscular. El núcleo, acuérdense ustedes que acá se ve uno solo, pero son múltiples núcleos y periféricos. Acá está indicado un hito, pero son múltiples y periféricos. Luego, vamos al interior. Recuerden ustedes que la fibra muscular en su interior tenía las miofibrillas y estas a su vez los miofilamentos. Entonces, vamos a ver acá una organela que ya conocemos, que es la mitocondria, y vamos a ver acá otra organela, que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico no es otra cosa que el retículo endoplasmático, que en este caso se llama sarcoplásmico, pero es retículo endoplasmático. Y si ustedes recuerdan en las primeras clases cuáles eran las funciones del retículo endoplasmático, eran la de sintetizar lípidos y la de liberar calcio. Y precisamente aquí en el músculo el calcio es sumamente importante. En la clase pasada también, cuando vimos metabolismo fosfocálcico, vimos las 8 funciones que el calcio tiene en el organismo. ¿Recuerdan? Que tenía que ver con la conducción nerviosa, con la contracción muscular, con la síntesis de hormonas, la coagulación, etc. Coenzimas, ayudaba como coenzimas. Habían 8 funciones. Hoy, justamente el músculo, la que nos interesa es la función que le permite la contracción al músculo. ¿Y dónde se produce ese calcio? En el retículo endoplasmático, que en el músculo se llama sarcoplásmico. Por otro lado, tenemos los famosos túbulos T, que tienen esta estructura como de tríada. ¿Y para qué sirven los túbulos T? Son extensiones del sarcoplasma que se invaginan perpendicularmente a las fibras musculares y quedan por encima de una línea Z, que ya veremos cuál es esa línea Z. ¿De qué se encargan estos túbulos T? De transmitir el potencial de acción que viene desde el exterior, ¿sí? Transmite el potencial de acción y junto con el retículo sarcoplásmico conforma esta famosa tríada. Muy bien. Ahora vamos a ver las moléculas que intervienen en la bioquímica de la contracción muscular. ¿Qué moléculas están implicadas en la bioquímica de la contracción muscular? Vamos a ver 6 moléculas.
Una que tiene esta forma como de palo de golf, fíjense ustedes, es un filamento grueso llamado miosina. Y la otra, que tiene esta forma como de cuentas de rosario, o de perlas, es un filamento delgado llamado actina. Si ustedes vienen un poquito atrás, fíjense, aquí hablábamos de los miofilamentos. Este es grueso con esas cabecitas, porque esas pertenecen a esas estructuras como palo de golf, que corresponde a la miosina, el filamento grueso, y estas que son como cuentas de collar de perlas o rosario, es el filamento delgado o actina. Entonces, la miosina y la actina precisamente conforman los miofilamentos. Entonces, volvemos, miosina y actina conforman los miofilamentos. Luego tenemos, fíjense ustedes, otra proteína que tiene esta forma como en cadena. Fíjense ustedes, tiene esa forma de soga o cadena que se llama tropomiosina. Después tenemos esta otra estructura proteica que es la troponina, ¿sí? Que parecen también como tres cuentitas de perlas. Después tenemos el ATP, que es el adenosintrifosfato, que es quien nos genera energía, que también ya lo estudiamos. Y después tenemos las moléculas de calcio, del ion calcio. Entonces vamos a ver cómo intervienen estas moléculas en la bioquímica de la contracción muscular. Para entender eso, primero tenemos que abordar la unidad contráctil básica del músculo esquelético. Esa unidad contráctil únicamente la vamos a poder observar con microscopía electrónica. No se ve en el microscopio óptico. Eso puede ser pregunta de exámenes, chicos. La unidad contráctil del músculo va a ser observada con los aparatos que permitan ver la ultraestructura. Y esos aparatos son los microscopios electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros al microscopio electrónico? Una secuencia de bandas, fíjense ustedes, bandas o estriaciones. ¿Qué vemos, por ejemplo, acá? Acá vemos una banda clara, ¿verdad? Después vemos una línea oscura, otra banda clara, después vemos una banda oscura más gruesa, después vemos una línea oscura nuevamente, pero con algo clarito a los costados, después nuevamente una banda clara, la línea oscura y otra banda clara. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas bandas. Esta organización en bandas es lo que refleja la organización estructural de las miofibrillas. ¿Y cuáles habíamos dicho que eran las miofibrillas? Actina y miosina. ¿Se acuerdan que la actina era la que tenía esa forma de rosario y era el filamento delgado, y la miosina la que tiene que es más gruesa y conforma el filamento grueso y tenía esas cabecitas como si fuese un palo de golf? Entonces, esto que ven en blanco clarito son las bandas I, las bandas claras, bandas delgadas o bandas I. Estas corresponden al filamento actina. Luego, dejemos ahora de lado las líneas oscuras del medio. Estamos hablando de las bandas. Bandas I o bandas claras o bandas delgadas que corresponden a la actina son estas blanquitas. Luego tenemos estas bandas mucho más gruesas, más oscuras, que se llaman bandas A o bandas dark, que quiere decir bandas oscuras, o bandas gruesas, ¿sí? Tenemos dos de estas bandas gruesas y nuevamente volvemos a tener las bandas I o bandas delgadas o bandas claras. En el medio tenemos una línea que se llama la línea M, que es esta que están viendo acá, que teníamos claritos a los costados y se identifica bien la línea M. Esa parte clarita de los costados con la línea M se denomina zona H. O sea, la zona H es lo clarito de los costados con la línea M en el medio, ¿sí?
Y ahora, las otras líneas oscuras, que son las que se encuentran en las bandas claras, se llaman las líneas Z. Entonces, vamos a ver en este esquemita que está aquí abajo. Aquí les dice que esto es una miofibrilla. Dentro de las miofibrillas tenemos los filamentos de actina, que son los filamentos gruesos, y los filamentos delgados o finos, y los filamentos de miosina, que son los filamentos gruesos. Entonces, este que está como celeste es el filamento de actina, y este grueso que tenemos acá rojito, como con unas pestañitas azules, este es el filamento de miosina. Delgado, grueso, delgado, grueso, delgado, grueso, ¿sí? Es esto que están viendo, delgado, grueso, delgado, grueso. Entonces, estos son los filamentos. Por otro lado, tenemos la zona H, que es esta parte clara de los costados con la línea M, que se encuentra en el medio, la línea M, y después tenemos las líneas Z en cada costado también. ¿Qué es un sarcómero o sarcómera? Se puede mencionar de las dos formas, en femenino o masculino, sarcómero o sarcómera. Es la estructura de miofibrillas que se extiende desde una línea Z a otra línea Z. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay contracción muscular? Cuando hay contracción, los filamentos de actina van a cabalgar sobre los filamentos de miosina y eso va a hacer que las líneas Z se aproximen hacia la línea M, acortando el sarcómero. O sea que la contracción sería la aproximación de dos líneas Z debido a el entrecruzamiento del filamento de actina sobre el de miosina, como si estarían cabalgando uno sobre otro. El acortamiento del sarcómero por la aproximación de las líneas Z me da la contracción. Y cuando la contracción termina, vuelve cada uno de los filamentos a su lugar y las líneas Z también vuelven a su lugar. Es como que se volvería a ensanchar el sarcómero. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Vamos a ir viendo cómo ocurre todo esto con las moléculas que estaban implicadas en la bioquímica de la contracción. Aquí tenemos la banda H. Recuerdan que la banda H era esa del medio, donde teníamos la línea M. Perdón que me fui. Aquí tenemos la banda H. Aquí tenemos los filamentos delgados, que corresponden a la actina, también eran llamados filamentos I, y aquí tenemos los filamentos gruesos, que corresponden a la miosina, denominadas también filamentos A, o también los llamamos claros a estos y oscuros a estos otros. Entonces, aquí tenemos un músculo que no está en contracción. ¿Qué pasa para que ocurra la contracción? Fíjense, las cabecitas, la cabeza de la miosina, porque acá la miosina tiene una cabeza y una cola, por eso tiene esa forma como de palo de golf. La cabeza tiene un sitio de unión con el ATP, que es el que va a dar la energía, y otro sitio de unión con la actina. Entonces, cuando el calcio interviene, que ya lo vamos a ver, lo que ocurre es que las cabecitas de la miosina enganchan una de las cuentas, como del rosario de la actina, y eso hace que las líneas Z se aproximen hacia la M, acortando el sarcómero por cabalgamiento de un filamento sobre el otro. Pero vamos a seguir entonces observando esta situación de las otras moléculas que intervenían en la contracción. Y aquí tenemos, fíjense, ¿se acuerdan de la tropomiosina? La tropomiosina tenía esa forma como de soga o de tira, digamos, ¿sí? Más bien de soga. Es esta que está en celeste. Y la troponina eran como esas tres cuentitas
también como si fuesen cuentas redonditas de rosario, pero más pequeñas que la actina. Entonces, si yo tuviera que dar un ejemplo para que les sea más práctico, ¿qué ejemplo les diría yo? Ustedes piensen que la tropomiosina sería como el collar, el hilo o la tanza donde ustedes van a poner las cuentas de ese collar o las perlas, como si estaríamos enhebrando en una tira o en una cadena cuentas de perlas. Esa tira, esa soga o esa cadena sería la tropomiosina. Las cuentas van a ser la actina. Y piensen que cada tanto le ponen unas pelotitas de strass. ¿Saben lo que es el strass? El strass es una piedra sintética que es brillosa. Eso es un strass. Entonces supongamos que en nuestro collar cada tanto les ponemos unos straces, unas cuentitas de straces que también son redonditas pequeñitas. Esas cuentitas van a ser la troponina. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo este ejemplo de la cadena con nuestra explicación? Lo que tiene que ver es lo siguiente. La troponina, o estas cuentas de straces en nuestro ejemplo, tienen el sitio de unión con el calcio. Entonces, cuando el retículo endoplasmático liso, que se llama retículo sarcoplásmico, libera calcio, ¿dónde va a ir ese calcio? Al sitio de unión con la troponina. Cuando el calcio se une con la troponina, lo que ocurre es que la tropomiosina, que es esa cadena, se estira. Y al estirarse, la cabecita de la miosina va a enganchar con una de las cuentas de la actina, ¿sí? La cabecita de la miosina engancha con una cuenta de actina y eso va a hacer que se acorte el sarcómero. Vamos a ver aquí un video que les va a ser útil. El músculo esquelético, como el bíceps braquial, se une al hueso por el tejido conectivo llamado tendón. Los músculos están compuestos por bandas de fibras musculares. Cada banda está separada por bandas de tejido conectivo llamado perimisio. Cada fascículo está hecho de fibras musculares, que están separadas por el tejido conectivo llamado endomesio. Las células musculares son células multinucleadas y de apariencia estriada. Las células musculares están compuestas por subunidades llamadas miofibrillas. Cada miofibrilla está hecha de varios miofilamentos. Los dos tipos de miofilamento, mostrado en rojo, están compuestos primariamente por la proteína miosina y el filamento delgado, mostrado en azul, está compuesto principalmente por la proteína actina. La disposición repetida de los miofilamentos gruesos y los delgados sirve como fundamento de la subunidad llamada sarcómera. Esta subunidad, llamada sarcómera, su contracción está representada por el acortamiento de la distancia de las líneas Z. La sarcómera se acorta debido a que los filamentos delgados se deslizan entre los filamentos gruesos. En la tercera dimensión, cada filamento grueso está rodeado por 16 filamentos delgados en una estructura rodeada por una forma hexagonal. La disposición de tercera dimensión del músculo es la base microscópica de la contracción muscular. Bien, creo que ha sido bastante gráfico el video. Ahora vamos a hablar de la placa neuromotora. Recuerden que siempre nos estamos refiriendo al músculo esquelético o somático. No estamos hablando de músculo liso y no estamos hablando de músculo cardíaco. Esta unidad contráctil o sarcómera y ahora la placa neuromotora son exclusivas del músculo estriado, pero esquelético o somático. Es decir, aquel músculo que es controlado con la voluntad porque es comandado por el sistema nervioso central y que está adherido a los huesos. Bien, entonces, volvamos a nuestro músculo esquelético. ¿Cómo me doy cuenta yo que es músculo esquelético? Primero porque tiene los núcleos múltiples y periféricos, las estriaciones que son transversales, porque tiene la unidad contráctil que es el sarcómero y además porque es controlado por la voluntad porque está adherido a los huesos o al esqueleto. ¿La placa neuromotora qué es? Vamos a un ejemplo antes de entrar específicamente en la placa neuromotora. ¿Qué pasa
supongamos, si yo me quemo la mano con agua caliente? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Me estoy preparando mate, se me cae el agua del termo en la mano y me quemo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Saco la mano, ¿verdad? Bueno, para sacar la mano hubo todo un proceso. Primero, el tacto, es decir, las células sensoriales de la piel, captaron que me estoy quemando. Esa información fue trasladándose de neurona a neurona, que son las células del sistema nervioso, hasta llegar al cerebro. Esas neuronas que van llevando la información al cerebro, ya lo vamos a estudiar cuando veamos sistema nervioso, se llaman neuronas sensitivas, porque precisamente son las que captan las sensaciones. En este caso, la sensación de que uno se está quemando. Entonces va y le avisa al cerebro de que me estoy quemando. El cerebro tiene otras neuronas que se llaman neuronas de integración, que procesan la información de que me estoy quemando y mandan una respuesta a esa información. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que saque la mano. Entonces, esa respuesta va a bajar de neurona a neurona, desde el cerebro hasta la mano, específicamente hasta el músculo o los músculos del antebrazo y la mano, para que yo retire esa mano del lugar donde me estoy quemando. Entonces baja la información, hay que sacar la mano, hay que sacar la mano, hay que sacar la mano, y cuando llega al músculo, la última neurona con el músculo conforman lo que se llama la placa neuromotora. Entonces cuando les pregunten qué es la placa neuromotora, es precisamente la relación que hay entre el axón, que es la parte de la neurona, final de la neurona, entre el axón de una neurona motora, porque es precisamente la que trae la información de que saque la mano, es entonces la parte final de una neurona motora con el músculo esquelético o somático. Esa es una placa neuromotora. Es la unidad que conforma el axón de una neurona motora con el músculo esquelético, ¿sí? Lo que vemos acá precisamente es una médula espinal, esto está dentro de la columna vertebral y vemos los nervios que van a llegar hasta la musculatura, por ejemplo la musculatura de la mano, indicando que tengo que retirar la mano de ese lugar. Un mismo músculo recibe varias fibras nerviosas motoras. La unión entre una sola neurona motora y las fibras musculares que inervan se llaman unidad motora o placa neuromotora. Vamos ahora a las proyecciones médicas. Antes de las proyecciones médicas hay algo importante que me gustaría decirles. Cuando llega la neurona a este músculo, no hay una conexión directa. Acá parecería como que la neurona o que este axón neuronal penetra dentro del músculo y la realidad es que no penetra, hay un espacio entre estas terminales axónicas y el músculo. Entonces, ¿cómo llega la información si hay un espacio? A través de una sustancia que liberan precisamente estas terminales nerviosas que se llaman un neurotransmisor. Esta sustancia o neurotransmisor es la que le va a llegar al músculo. Y ese neurotransmisor en la placa neuromotora se llama acetilcolina. Y eso no se tienen que olvidar. El neurotransmisor que se libera en las terminales axónicas de una neurona motora y viaja por ese espacio hasta el músculo esquelético se denomina acetilcolina. Entonces ahora sí vamos a las proyecciones médicas. Ustedes habrán escuchado hablar del famoso Botox. ¿Qué es el Botox? Es el nombre comercial o la marca patentada de la toxina botulínica. La toxina botulínica en realidad se produce en una patología que es el botulismo. El Clostridium botulinum es una bacteria que produce esta toxina. Y el botulismo lo habrán visto en alimentos, sobre todo en enlatados, que estén en mal estado.
Por eso precisamente hay una rama de la salud pública que es la bromatología, que se encarga de verificar que todos los alimentos cumplan con las condiciones adecuadas, pongan las fechas de vencimiento, tengan los envases como corresponde, sobre todo cuando implican latas, porque allí se puede producir esta bacteria que es la toxina, el Clostridium botulinum, que libera la toxina botulínica. ¿Y qué es lo que hace esta toxina botulínica? Por ejemplo, si uno come un alimento enlatado en mal estado que tenga esta bacteria, lo que va a hacer es que se impida la liberación en estas terminales nerviosas de la acetilcolina. Al impedir la liberación, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber contracción. Si no me llega la acetilcolina con el mensaje, no va a haber contracción. Entonces, a lo que va a ocurrir es una parálisis de los músculos esqueléticos. Y precisamente el diafragma es un músculo esquelético, entonces si hay parálisis del diafragma va a terminar en una parálisis respiratoria, ¿sí? ¿Para qué sirve el Botox, el famoso Botox que se usa para las arrugas? Porque es una toxina botulínica, por supuesto, a una dosis ínfima, que no le produzca daño a la persona, pero sí lo suficiente como para paralizar ciertos músculos, como por ejemplo los músculos del entrecejo, de la frente, de la parte externa de los orbiculares, que lo que va a hacer es, al paralizarse, planchar la piel y dejar una piel sin arrugas porque no se contrae tanto esa musculatura, ¿sí? Pero como les digo, son dosis mínimas, entonces la persona no va a tener la sintomatología que alguien que adquiera el botulismo. Por otro lado tenemos el curare. El curare era un veneno o una sustancia que utilizaban los indios en la punta de flecha para que si la flecha no lo mataba, quien lo mate sea este veneno. Y el curare lo que hace es ocupar los receptores de la acetilcolina. O sea, también de alguna manera va a terminar generando parálisis de los músculos y de esa manera parálisis respiratoria porque se paraliza el diafragma, pero la diferencia con la toxina botulina es que esta impide que se libere la acetilcolina, mientras que el curare no es que impida, sino que el veneno se pone en el lugar del receptor de la acetilcolina, entonces la acetilcolina no puede hacer su efecto. Y finalmente el tétanos, que es producida por otra bacteria que es el Clostridium tetani. El tétanos, que cómo se adquiere el tétanos, en accidentes de tránsito, cuando alguien se lastima con una lata, con algo oxidado, o se lastima con un clavo, ramas de árboles, ese tipo de cosas. Así ingresa la bacteria, el Clostridium tetani, y lo que hace el tétanos es estimular los receptores colinérgicos, es decir, estar permanentemente liberando acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina. Entonces hay como contracciones tan constantes que casi parecen como convulsiones de tantas contracciones, ¿sí? Y sin periodos de relajaciones, contracción, 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 entonces parece prácticamente como convulsiones y en realidad el paciente termina falleciendo pero por agotamiento del músculo diafragma, que también va a terminar desencadenando un paro, pero no por parálisis, sino por cansancio, agotamiento de tanto contraerse sin relajarse. Fíjense esta imagen. Este es un ejemplo de botulismo, ¿sí? Donde hay una parálisis de los músculos. Fíjense, por ejemplo, los músculos orbiculares, prácticamente no los puede abrir la persona, es como que si tendría peso esos párpados porque están paralizados. Aquí tenemos el efecto del Botox o la toxina botulínica que al aplicarlo en el entrecejo y en la frente, por ejemplo, lo que ocurre es que al paralizarse la musculatura y no poder gesticular, la piel queda como planchada o sin arrugas. Fíjense aquí, la persona frunce el ceño y se marca esa arruga y acá la persona frunce el ceño y no se marca nada. Esto que ven acá es el curare, cuando los indios tiraban flechas o en este caso directamente puntas como de lanzas tiradas de esta manera con la fuerza del soplido
y que generaban parálisis también de la musculatura. Y esto que ven acá es producida por el tétanos, eso es un dibujo. Prácticamente ya no se ve tétanos por la vacuna antitetánica. Y esta posición es opistótonos, así se llama esta posición, no hay problema si no se acuerdan de ese término. El opistótonos es que la contracción es tal que la persona tiene esa forma como si fuese de curva, donde apoya la cabeza y los pies por la contracción extrema de su musculatura. Después vemos fenómenos musculares. ¿Qué es lo que están viendo en esta imagen, chicos? Lo que están viendo en esta imagen es una persona fallecida, ¿sí? Una mujer fallecida que la han encontrado muerta después de varios días y entonces, fíjense, tiene tal rigidez su musculatura que no pueden poner sus miembros en una posición normal, ¿sí? Porque ya quedó rígida. De hecho, esta persona, para poder introducirla en un cajón y llevarla a velar, seguramente van a tener que fracturar los brazos para poder ponerlos correctamente, porque lamentablemente cuando empiezan con esta contractura que se llama rigor mortis, quedan tan endurecidas que no se las puede acomodar. Probablemente esta persona haya aparecido muerta y lo que hay que hacer es una autopsia, por eso es que está en esta mesa especial. Bien, vamos a los fenómenos del músculo esquelético. Seguimos con el músculo esquelético, ¿sí? Tenemos el fenómeno de la escalera. ¿Cómo es el fenómeno de la escalera? Que cuanto más fuerza yo necesite, más fibras se van a activar. Era el ejemplo que les dije hace rato, de si yo hago 10 flexiones de brazo, se activan un grupo de músculos del brazo. Pero si hago 20 flexiones, se van a activar más. Si le pongo peso, se van a activar más. Ese es el fenómeno de la escalera, que precisamente se contrapone al fenómeno de la ley del todo o nada del músculo cardíaco, que quiere decir de que el músculo cardíaco se tienen que contraer todas las fibras juntas para que el corazón funcione como bomba. Esa es la ley del todo o nada, gracias a esos discos intercalares que hacían que las fibras musculares cardíacas actúen como un sinsitio. Luego el fenómeno de tétanos, que lo hemos visto hace rato, que son esas contracciones sostenidas. El tétanos incompleto es contracciones sostenidas, pero con impas de relajación. Tono muscular. El tono muscular es el estado de semicontracción que tiene la musculatura, inclusive también la musculatura lisa. Si bien acá estamos hablando de músculo esquelético, el tono muscular también lo tiene la musculatura lisa. Ustedes habrán visto que una persona que se desmaya parece como más pesada que una persona a la que uno lo alce sin estar desmayado. Y eso tiene que ver porque pierde la persona que se desmaya el tono muscular, entonces parece mucho más pesado. Entonces el tono muscular es un estado de semicontracción permanente que tiene tanto músculo esquelético como liso. Y el rigor mortis, como les había dicho, es esa posición. ¿Y saben por qué ocurre el rigor mortis? Porque queda enganchada la cabecita de la miosina con la actina. Queda enganchada, entonces el sarcómero queda acortado. No vuelve el sarcómero a su estado original. La banda queda acortada, las líneas Z se aproximan hacia la M y no vuelven a su posición normal. Por eso aparece esta forma de rigor mortis, que parece prácticamente como una estatua, ¿sí? de lo rígido que es. Tipos de fibras musculares. Esto también es importante. Existen dos tipos de fibras musculares, las rojas y las blancas. Las fibras rojas, que son las que tenemos en mayor cantidad, son las que tienen que ver con la resistencia, mientras que las fibras blancas son las que tienen que ver con la fuerza. Fíjense ustedes cómo las fibras blancas se encuentran, por ejemplo, en la cabeza, la columna, porque son las que tienen que hacer la fuerza de mantenernos en la posición de pie, mientras que las rojas son las que tienen que hacer más que nada la fuerza, no fuerza, sino resistencia para el movimiento. Entonces vamos a un glosario.
a términos que son propios de esta clase de músculos. ¿Qué significará contracción isotónica? Iso quiere decir igual. Isotónica quiere decir que la fuerza no se modifica, está igual la fuerza. Lo que se modifica es la longitud del músculo. Hay un cambio en la longitud. Entonces la contracción isotónica es la típica flexión que ustedes conocen. Por ejemplo, la flexión del antebrazo sobre el brazo, en el cual lo que se contrae es el bíceps. Entonces la longitud del músculo es la que cambia, no la fuerza. Mientras que la contracción isométrica es al revés. Lo que es igual es la medida. Lo que se modifica es la tensión o fuerza. Ejemplo de contracción isométrica, las abdominales que se hacen poniendo los antebrazos en el piso, levantando la cadera y apoyando la punta de los pies. Entonces uno hace fuerza, no es como los abdominales isotónicos, que son los típicos abdominales donde uno se hace bolillita, sino el isométrico es el que uno pone los antebrazos en el piso y la punta de los pies y queda haciendo fuerza, ¿sí? Después otra terminología propia de esta clase es la de los músculos agonistas. Los músculos agonistas son aquellos que tienen la función principal. Por ejemplo, el bíceps es un músculo agonista de la flexión del antebrazo sobre el brazo, porque es el que más fuerza va a hacer para que el antebrazo pueda flexionarse sobre el brazo. Es el protagonista, el agonista. El músculo sinergista es aquel músculo que lo ayuda al protagonista. Por ejemplo, en el bíceps tenemos otro músculo que es el braquial anterior. El braquial anterior es un sinergista. Sinergia quiere decir suma. El braquial anterior suma a la contracción del bíceps. Y antagonista es aquel músculo que hace lo opuesto, como por ejemplo el tríceps en el brazo. Porque el tríceps lo que hace es al revés, es la extensión o el estiramiento del antebrazo en relación al brazo. Entonces, opuesto al bíceps que se encargaba de la flexión. Aquí tienen el ejemplo, miren, esa es la contracción isométrica, lo que yo les decía, hacer los abdominales, pero no de la forma de bolilla, que sería la isotónica, sino al revés, poniendo los antebrazos en el piso y la punta de los dedos, y lo que hay que hacer es dejar el cuerpo como tabla y la fuerza está en mantener esa posición lo más que se pueda. Entonces la longitud de la fibra no se modifica, por eso es isométrica. Lo que se modifica es la tensión. Bien, ahí tenemos lo que habíamos dicho hace rato, un músculo agonista que sería el bíceps, el antagonista de ese bíceps va a ser el tríceps, y otro músculo que no se lo ve en esta imagen, que es el braquial anterior, sería el sinergista, el que va a ayudar al bíceps. Después también tenemos que conocer los músculos de la masticación, que son músculos voluntarios porque están insertos en los huesos o esqueletos, y que van a permitir los músculos de la masticación la elevación, el descenso, la lateralidad, la antepulsión y la retropulsión de ¿quién? De la mandíbula o maxilar inferior, que es el único hueso móvil de la cara, para permitir el acto de masticar. Y vamos a tener dentro de los músculos de la masticación los que son elevadores y los que son depresores. Elevadores y depresores ¿de qué? De la mandíbula. Los músculos elevadores de la mandíbula son el temporal, el macetero y los pterigoideo internos. Mientras que los músculos depresores de la mandíbula van a ser el pterigoideo externo, que además de ser depresor es propulsor. ¿Qué quiere decir propulsor? Que llevan el maxilar hacia adelante. El genioideo y el digástrico. Fíjense, aquí tenemos el músculo temporal y el músculo macetero, y aquí les indica que son elevadores el temporal y también retropulsores, llevan la mandíbula hacia atrás. El pterigoideo externo
que es antepulsor, lleva la mandíbula hacia adelante y también permite la lateralidad o diducción de la mandíbula. Y después tenemos los músculos de la mímica, los músculos faciales. Estos músculos se insertan en los huesos y en el tejido subcutáneo y tienen una característica fundamental en los seres humanos, porque los músculos de la mímica son los que nos permiten reflejar el estado anímico, que eso no se ve en otros animales. Los únicos que más o menos pueden ser similares son los monos, pero tampoco tanto como lo es el caso de la cara de un ser humano. El ser humano, gracias a esos músculos de la mímica, puede denotar sorpresa, cuando por ejemplo levanta las cejas, enojo, cuando frunce el ceño, tristeza, cuando tiene la comisura de los labios caídos, alegría, cuando sonríe, en fin. Entonces aquí tenemos los músculos de la mímica que son muy importantes, como les dice aquí, traduce las emociones y están inervados, por un nervio que es el séptimo par craneal, un nervio motor que se llama facial, y por el trigémino que es el quinto par craneal que también es motor. Esos dos nervios, el séptimo par o facial y el quinto par o trigémino, son dos nervios motores que ya los estudiaremos con el sistema nervioso, que tienen a su cargo todo el manejo de estos músculos de la mímica que se traduce en las emociones. ¿Cuáles son los músculos de la mímica? Vamos a señalarlos. Por ejemplo, el orbicular de los párpados, que permite la apertura y cierre de los párpados, el orbicular de los labios, que permite la apertura y cierre de los labios, los músculos nasales, los frontales, el risorio de Santorini, que permite la sonrisa, los mentonianos, que permiten el descender la mandíbula, etc. El bucinador también permite soplar o besar, por ejemplo. Vamos a los músculos de la respiración. Y esto también es importante. Habíamos dicho que los músculos respiratorios son músculos esqueléticos. Por eso, cuando hay alguna alteración de esta musculatura, podemos correr riesgo de tener paro respiratorio. Entonces, vamos a tener los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración. Los músculos de la inspiración depende si son forzadas, la inspiración si es forzada o es una inspiración común. Si la inspiración es común, el músculo que actúa es el diafragma y los intercostales externos. El diafragma que se encuentra dividiendo el tórax del abdomen y los intercostales externos que se encuentran externamente entre la parrilla costal son los que se encargan de la inspiración normal, es decir, mientras están ustedes escuchando la clase, mientras uno está mirando la tele, la inspiración normal está a cargo de los músculos diafragma en primer lugar y luego los intercostales externos. Ahora, ¿qué pasa si uno hace una inspiración forzada? Por ejemplo, toma aire para empezar gimnasia, toma aire para cantar, para soplar un instrumento, lo que fuere. La inspiración forzada va a activar otros músculos que se llaman músculos accesorios, como por ejemplo los músculos escalenos, el esternocleidomastoideo, que es lo que está aquí en la zona de la clavícula, los pectorales mayores y menores. Esos son los músculos accesorios y solamente se activan cuando la inspiración es forzada. ¿Qué pasa en la expiración? Si es una expiración normal, en realidad no actúa ningún músculo, porque la expiración se da por rebote elástico de los pulmones. ¿Qué pasa cuando uno infla un globo, por ejemplo? Tiene que hacer fuerza para inflar un globo, pero para desinflarlo, con solo soltarlo, se desinfla solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es rebote elástico. El pulmón tiene fibras elásticas que por rebote hace que salga el aire. Entonces, en la expiración normal no necesitamos músculos. Ahora, si yo quiero hacer una expiración forzada,
como por ejemplo soplar un instrumento o para cantar, necesito sacar el aire forzadamente, es como que ustedes al globo lo aprietan para que el aire salga más rápido. En ese caso, ¿cuáles son los músculos de la expiración forzada? Los músculos abdominales y los intercostales internos. Por eso fíjense ustedes que a los cantantes les hacen trabajar mucho la musculatura abdominal, porque es la contracción de la musculatura abdominal la que va a permitir la salida forzada del aire al cantar. Y los otros son los intercostales internos. ¿Sí? Bien. Acá tenemos nuestro músculo diafragma, que separa el tórax del abdomen. Los músculos de la mímica, como habíamos mencionado hace rato, el frontal, los temporales, los nasales, el bucinador que permite soplar o dar un beso, los maceteros, el esternocleidomastoideo, mentoniano, el risorio de Santorini, el orbicular de la boca, el cigomático, el orbicular de los párpados. Aquí también tenemos el frontal y el occipital. Pasa que tienen una aponeurosis que une los dos. Entonces ahí tenemos, por eso se le llama fronto-occipital. Los nasales, el orbicular de los párpados o de los ojos, el orbicular de los labios o de la boca, el risorio de Santorini, el esternocleidomastoideo, los temporales. Aquí tenemos el esternocleidomastoideo, es ese músculo que me determina esa V en el cuello. Se llama esternocleidomastoideo precisamente porque va del esternón, pasa por las clavículas hasta las mastoides del hueso temporal en la cabeza. Luego tenemos, por ejemplo, los músculos de los hombros como el deltoides, los pectorales, los serratos, los músculos abdominales. Fíjense ustedes cómo estas fibras son rojas porque son de resistencia y estas son blancas porque son de fuerza. Los abdominales son, junto con los de la columna, los que nos permiten estar en la posición erecta, ¿sí? En bipedestación y erecto. Los abdominales oblicuos, los abdominales inferiores. En la parte posterior tenemos el trapecio, que es ese músculo que se contractura mucho cuando uno está, digamos, en trabajos de oficina o estudiando con una mala postura o ante el estrés. También se ve el deltoides nuevamente de los hombros en una vista posterior, el romboide, el redondo, el infraespinoso. Estos músculos se desarrollan mucho, por ejemplo, en los deportistas nadadores, por eso tienen como espaldas más anchas. Los dorsales anchos, que son estos que están aquí abajo. Nuevamente, fíjense la diferencia entre las fibras rojas de la resistencia y las blancas de la fuerza. Ahí tenemos de nuevo el dorsal, los deltoides, el esplenio es otro que también se encuentra profundo en el cuello, los lumbares. Aquí tenemos los abdominales, esa prensa abdominal donde tenemos estos cuadraditos famosos que son los rectos del abdomen, que en los físicos culturistas se los ve bien a los cuadraditos, los rectos del abdomen, los oblicuos. Aquí tenemos el tríceps, el bíceps, el cubital, el radial, los glúteos mayores, medios y menores, el tensor de la fascia lata que es abductor, es decir, que permite separar la pierna de la línea media, el bíceps femoral, los cuádriceps. Aquí tenemos nuevamente el tensor de la fascia lata, el psoas ilíacos, el pectíneo, los aductores, es decir, que permiten aproximar el miembro hacia la línea media, el gracil, el cuádriceps que está formado precisamente por 4 músculos que son el sartorio, el recto anterior o femoral, el vaso lateral externo, el vaso lateral interno, nuevamente el aductor, el bíceps femoral.
los isquiotibiales, que son el semitendinoso y semimembranoso. Fíjense el peroneo en la pierna, los gemelos, el tibial, el extensor largo de los dedos. Y entonces, ¿cuáles van a ser las características del músculo liso y del cardíaco? Acuérdense ustedes, el control, tanto el liso como el cardíaco, van a ser de control involuntario. Histológicamente, tanto el liso como el cardíaco tienen un solo núcleo, pero el cardíaco tiene estriaciones transversales, mientras que el cardíaco tiene estriaciones longitudinales que no se ven con el microscopio. Y bueno, la fisiología, básicamente, que en el músculo liso, en vez de tener troponina, vamos a tener otra proteína que es la calmodulina, que es la que se une con el calcio. En vez de troponina, es calmodulina. Y con esto, chicos, terminamos la clase de hoy y nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Cuídense.